Hemos venido estudiando lo que es la adoración a Dios. ¿Qué involucra la oración? ¿Qué cosas son correctas? ¿Qué cosas son incorrectas? ¿Cómo oramos bien y cómo oramos mal? Y por eso es importante saber para darle a Dios lo mejor. ¿Cuál es el pasaje clave de este trimestre, en este estudio? Juan 4, 23 y 24, correcto. ¿Qué nos dice? Dice lo siguiente. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es importante que comprendamos esto porque es en lo que estamos entrando este estudio. Porque ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Aquellos que han obedecido la voluntad de Cristo. Jesucristo en ese momento a quien le dijo esto fue la mujer samaritana. El samaritano era alguien impuro de acuerdo con los judíos. Y ella pensaba, hay un lugar en particular donde se debe de adorar, nosotros hacemos a nuestra manera, pero Jesucristo le está haciendo saber, va a haber ese momento en que quienes realmente buscan adorar a Dios lo van a hacer como Dios espera. Entonces, hoy vamos a estar estudiando acerca de superar obstáculos en la adoración. Vamos a tocar algunos puntos especiales sobre qué impide que personas adoren a Dios como debe de ser, e incluso ¿qué impide que algunos de nosotros adoremos a Dios como debe de ser? Entonces, iniciamos con esta clase. Recordamos, estudiamos acerca de imperativo. ¿Qué era algo imperativo? Mandatorio, ¿verdad? Era una orden. Entonces, ¿qué es lo que es obligatorio? ¿Qué es lo que es mandatorio para el ser humano adorar? Es a Dios. Al momento de orar, Dios es el eje, es el centro de nuestra oración. No es como me siento, no es que tan cómodo esté, no es que tan fácil sea venir a adorar, es conocer a Dios. No conocer sobre Dios, porque mucho se habla de Dios, pero poder establecer esa relación con Dios de que sé que lo que vengo a hacer lo hago de la manera que a Él le agrada, es que entonces establezco esa relación con Él. Y estudiamos eso hace un par de semanas. El mayor obstáculo, sin embargo, para adorar a Dios tiene que ver con dioses en minúscula o ídolos. Alguien que lea 1 Juan 5:21. 1 Juan 5:21. O hijitos, tal vez algunas versiones dice hijitos con un tono como de cariño. Guardados de los ídolos. Amén. ¿Qué? ¿A quién escribe Juan esta carta? ¿A la gente que anda caminando allá afuera? ¿A quién escribe esa carta? Se está refiriendo por hijitos. Hay una relación. Personas que quizás lo más seguro han sido convertidas por él a Cristo. Y entonces está esa relación. Es una persona que ya ha obedecido la palabra de Dios. No es alguien mundano o alguien pagano que tiene otros dioses o ídolos, sino que el mismo Juan está haciéndonos saber, aquellos que hemos obedecido la voluntad de Cristo, tenemos que guardarnos de los ídolos, porque es fácil caer. Y vamos a estar hablando sobre ello. Tenemos que aprender cómo vencer este obstáculo. El Antiguo Testamento nos enseña mucho sobre la idolatría. Idolatría, de acuerdo al idioma español, significa adoración que se da a los ídolos. Vemos que la misma palabra nos hace entender, no es a Dios a quien estoy adorando, sino que inmediatamente la misma palabra en español nos dice, se está adorando a algo más que a Dios, a los ídolos. Ídolos se define como imagen de una deidad, objeto de culto. Los que nos gusta el fútbol, sabemos que Maradona fue un muy buen jugador. Mala persona en ciertos aspectos de su vida, pero fue un buen jugador. Sin embargo, ¿qué existe en Argentina sobre él? Una religión. Maradona es Dios. Ahora bien, no tengo nada contra Messi, es un tremendo jugador, pero ¿cómo le dicen también a Messi? El Mesías. ¿Ah? Y siempre se da ese tipo de situaciones. Tristemente, hace una semana falleció Kobe Bryant, un gran jugador en la historia del baloncesto, pero hay algunos que lo idolatran. Ah, era demasiado bueno, era mi ídolo, se murió, ¿ahora qué hago? Se acabó mi vida. Vemos cómo se llega a idolatría sin a veces pensar, estoy cayendo en ello. Persona o cosa amada o admirada con exaltación. Y es ahí donde entra el punto que mencioné, por ejemplo, de Messi y de Kobe Bryant. Tremendos jugadores, tremenda ética de trabajo, un gran récord, ya una buena reputación, si se puede decir. Pero
Una cosa es que yo admire lo que él hace y otra cosa es que yo lo haga el centro de mi adoración, que eso es lo que causa la idolatría. La humanidad siempre ha tenido esa tendencia a caer en la idolatría, ¿ya? Incluso en las iglesias, hay veces que, por ejemplo, en las iglesias, es que este es el predicador, el mejor predicador del mundo, yo solamente voy si él predica. Si estamos haciendo eso, mejor no hacerlo, hermanos, ¿verdad? Porque a quién vamos a adorar es a Dios, no al predicador. Dios hizo saber esto a través de, bueno, al pueblo de Israel por medio de Moisés. Éxodo 20, ¿de qué trata? Capítulo 20 de Éxodo, ¿de qué trata? Los 10 mandamientos. Y del 20 hasta el 31 habla de todos los mandatos que Dios dio. Pero dentro de esos famosos 10 mandamientos está esta sección que es importante recordar, porque Dios a través de Moisés le hace saber al pueblo de Israel el gran problema de la idolatría. ¿Alguien que los lea, por favor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, ¿qué nos hace saber? En primer lugar, no hay nadie más que Dios. El objeto de nuestra oración es Dios. No esas imágenes, ni siquiera algo que se mueva en el cielo o algo que anda en la tierra. Nada debe ser el objeto de mi adoración. Y además de eso nos hace saber que incluso su nombre no debe ser usado en vano. Sin embargo, después de que mientras Moisés estaba allí, en Éxodo 32 nos dice acerca de qué hacía el pueblo de Israel mientras esperaban por él. Leamos esos 4 versículos, capítulo 32, 1 al 4, para ver que mientras Moisés estaba ahí recibiendo todas estas instrucciones, el pueblo de Israel no pensó 2 veces en poner a Dios en segundo lugar. ¿Qué dice? Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron. Perdona, pues, Javier, un momentito. ¿Quién era Aarón? El hermano José. Okay. Y que, pero en ese momento era simplemente el hermano de Aarón, él quedó ahí. Pero ¿qué pasó antes de eso? Moisés y Aarón eran los que hablaban, porque Moisés tenía temor de hablar en un principio. Entonces Dios que le dijo a Aarón, busca a tu hermano Aarón, él va a hablar. Así que no era cualquier persona que estaba con ellos. No fue que Moisés los dejó, creo que, no sé si la frase en Panamá, al garete. Los dejó abandonados, los dejó tirados y que vean a ver qué hacen. Los dejó con alguien de confianza. Pero este hombre, en vez de tomar la actitud correcta, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que dice él? Levántate y haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Okay. Eso es lo que el pueblo le dice a Aarón. ¿Qué debió haber hecho Aarón en ese momento? Jehová fue el que nos sacó. No fue Moisés, no fui yo. Es Jehová el que nos sacó de Egipto. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que dice? Y Aarón le dijo, quitad los pendientes de oro de la oreja de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédlos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en la oreja y lo llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Es cierto eso? Pero vemos la mentalidad del hombre desde ese tiempo y que bueno, se nos fue Moisés, necesitamos un Dios que nos proteja ahorita. Pero no eran el pueblo de Israel, no eran los descendientes de Abraham, no eran aquellos que habían sido bendecidos. Llegaran al punto de que vemos que la idolatría ya estaba presente en ese momento y Moisés mientras tanto estaba hablando con Dios y Dios le está haciendo esa orden, no hagan esto. Y después comprendemos qué fue lo que pasó con ellos, ¿verdad? La destrucción que hubo. Pero incluso después de eso llegan a la tierra prometida y durante la historia del Antiguo Testamento que se nos dice, muchos de ellos se unían a pueblos paganos. ¿Y qué ocurría? Los convertían. Ellos Adoptaban las costumbres, creencias, fe y todo del pueblo pagano, cuando eran el pueblo elegido de Dios. Entonces vemos que la idolatría ciertamente es un problema que ha estado desde el pasado. El hermano Holland lo describe así, no sé si es palabras propias de él, pero así es como lo escribe en el libro. La idolatría es el esfuerzo del hombre
para lograr que Dios o los dioses adopten una forma en la que pueda ser reconocido a través de uno de los sentidos. ¿Qué hicieron estos hombres? Agarraron el oro, lo fundieron, hicieron un becerro, una especie de cabrita, de vaca, ¿no? Una vaca, un toro pequeño, si se puede decir. Pero hicieron esa figura. Después que hacían otra figura, los paganos que tenían figuras, necesitaban ver algo que ellos pudieran decir, estoy viendo a Dios. Algunos es, necesito tocar algo que estoy sintiendo a Dios. Entonces, es el esfuerzo del hombre, de los tres es el esfuerzo del hombre de poder ver algo para creer en Él. Pero recordamos Juan 4:24, ¿qué dice acerca de Dios? Dios es, ¿quién ha visto un espíritu? ¿Quién ha visto el viento? Podemos ver el efecto del viento cuando sopla contra un árbol o cuando sopla contra nosotros. Sabemos que existe y que tiene efecto. De la misma manera sabemos que Dios existe y tiene efecto. Pero entonces, ¿qué necesidad tenemos nosotros? Que Dios nos ha dicho que Él es espíritu. ¿Qué necesidad tenemos de buscar un ídolo al que seguir? No hay ninguna. Entonces, todo aquel grupo religioso que dice, yo creo en Dios, pero necesito ver esta imagen, no está creyendo en Dios. Porque la misma palabra nos acaba de afirmar, es espíritu. Leamos Isaías 46, 5 al 9. Isaías 46, 5 al 9. Ya ha pasado buen tiempo desde que Moisés dio los mandamientos y sabemos que Isaías estuvo en la tierra cerca de 700 años antes de Cristo. ¿Verdad? Pero ¿qué escribió Isaías en ese tiempo? Isaías 46, 5 al 9. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me compráis para que seamos semejantes? Pura comparación. Dios está haciendo esa pregunta. ¿Con quién me comparan ustedes? Continúa, hermano. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Volvemos al punto. Siguen haciendo un esfuerzo para tener algo visible a que adorar. Y era el pueblo de Dios. Continúa, hermano. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Ok, volvemos al punto. 700 años antes de que Cristo viniese. Sin embargo, hoy en día vemos algunos grupos religiosos que hacen procesiones y llevan algo que han hecho sobre sus hombros que ni se mueve ni habla. Palabras que fueron dichas hace tantos años. Continúa, hermano. Le gritan y tampoco responden ni libran de la tribulación. Ujú. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Ujú. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Son palabras fuertes, escritas hace 2700 años, pero siguen siendo válidas. Hay gente que sigue participando de esas mismas actividades, de esa misma actitud, de esa misma creencia. Pero Dios dice incluso que desde el tiempo antiguo, o sea, Isaías está haciendo saber, desde los tiempos incluso de Moisés, desde antes de Moisés, Dios es uno, no ha cambiado, sigue siendo el mismo, y no hay nada ni nadie que se le compare. Leamos ahora, más adelante, Isaías 57, 15 al 17. Porque si así dijo el del alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Un momento ahí. En la altura y en la santidad, Él está en un lugar en que nadie lo puede tocar. Sin embargo, dice que al mismo tiempo está con los humildes, con aquellos que estamos aquí. O sea, es omnipresente. Continúa, hermano. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ujú. Porque no contenderé para siempre. Contenderé, ajá. No contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Qué es lo que está haciendo saber Dios? Está molesto con aquel que está pecando, con aquel que no le está dando el lugar que él merece. Hay esa molestia por parte de Dios, pero no se ha ido. Dios sigue ahí, sigue buscando a aquel que le busca, que esa es la parte que es importante para nosotros. Porque recordamos el texto clave, Él está
Él quiere que esos verdaderos adoradores le busquen para que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces Dios está anuente de que hay personas que quieren hacer su voluntad, por encima incluso de aquellos que se van a la idolatría. Similar pasa con Jeremías. Leamos Jeremías 1:16. Jeremías 1:16, el libro que sigue después de Isaías. Y a causa de toda su maldad, los pediré en juicio contra los que me dejaron e intentaron a dioses extraños y la hora de su maldad. Había pasado, creo que cerca de 100 años, y la gente seguía lo mismo. El pueblo elegido por Dios para que el Mesías viniese de él, seguía haciendo eso. Sin embargo, tenemos la bendición de que hubo un remanente, hubo un pequeño grupo que sí se mantuvo fiel a la causa, se mantuvo fiel a Dios, y por eso fue que llegó el Mesías. Pero Dios nos hace saber una y otra vez, la idolatría era grande entre su pueblo. Jeremías 7:8-10, ¿qué dice? Jeremías 7:8-10. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentiras como lo de eso. ¿Ok? ¿Cuánta gente por ahí afuera está creyendo en algún ídolo? ¿Continúa? Buscando, matando, adulterando, llevando el falso, intentando a Baal, Ujú. y andando tras dioses extraños y no Ok. El pueblo de Israel desde el principio ha escuchado la palabra que se le ha dicho, Dios Jehová uno es, está con nosotros, somos sus elegidos, pero buscaban a Baal y a otros dioses que no conocían. ¿Qué más? vendréis y expondréis delante de mí en esta casa sobre la cual he invocado mi nombre y diréis, cuidados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Trato de no caer en atacar al catolicismo, pero mucho de esto lo vemos reflejado hoy en día. Muchos de ellos que van, se meten en esa cajita, hacen un par de cosas, pero cuando salen siguen participando del pecado. ¿Y qué está haciendo aquí Jeremías? Que Dios, Jehová dice, ustedes vienen aquí y hacen saber que son míos, pero igual hacen lo que les da la gana. Siguen haciendo las cosas que no son correctas. Entonces, vemos que en el pasado no está tan lejos del presente, porque el pueblo de Israel, que era el pueblo elegido, tenía ese problema. Continuamos. Porque la inmoralidad del hombre podemos ver la impotencia de esos dioses. Porque si esos dioses realmente existen, si yo estoy viendo esa flor, por ejemplo, ese es mi Dios ahora, confío plenamente en ese Dios, pero estoy cayendo en infidelidad. Ah, pues yo confío en ese Dios, pero este Dios no me ha dicho que yo no debo ser infiel. O engaño a las personas. O bueno, sigo que soy un lujurioso o tengo una codicia. Ya, Jeremías menciona varios de esos puntos de que estos hombres confiaban en esos dioses. Pero esos dioses no les hacían saber nada. Porque ¿qué es lo que ocurre con muchos de los ídolos? Lo creo para mi beneficio. Quiero hacer lo que me da la gana y como este adorno no me dice nada, ese es mi Dios. Ellos pudieron reconocer al Dios que todo lo hizo, mas sin embargo no quisieron hacerlo. Y es donde el hermano Holland menciona lo siguiente, no conocían a Dios porque no reconocerían a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Es, a pesar de que han escuchado de Dios, no tenían el valor de aceptar definitivamente, este es Dios. No les importaba conocer al verdadero Dios del cielo y la tierra porque estaban dedicados a los dioses de la tierra. Ya, Jehová había hecho saber su voluntad a través de los profetas. Ellos sabían lo que debían de hacer, pero no, mejor me fabrico este pajarito de madera y comienzo a adorarlo para que me dé fortuna. Es lo que ocurría en ese tiempo. En el Nuevo Testamento ciertamente nos da advertencias relevantes con respecto a la idolatría. Recordamos el Antiguo Testamento, ¿para qué es? Nuestra enseñanza. Romanos 15:4 nos dice, todo lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza es. No estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo la ley del Nuevo Testamento. Todo lo que el Antiguo Testamento simplemente nos sirve es para aprender tanto lo que era correcto como lo que era incorrecto, y en este caso lo que era incorrecto no seguirlo haciendo. Todo lo que hemos venido leyendo nos hace saber el pueblo de Israel caía en la idolatría. El pueblo de Israel espiritual hoy en día no puede caer en la idolatría. Eso es lo que tenemos que comprender del Antiguo Testamento. Recordamos que fue lo que vimos en 1 Juan 5:21. Hijitos, guardaos, ¿de qué? De los ídolos, ¿verdad? Recordamos nuevamente por lo que el discípulo amado escribió. Hijitos, guardaos de los ídolos. Haciendo ese hincapié de que incluso hoy en día muchos podemos caer en la idolatría, aunque digamos que creemos solamente en Dios, que creemos en Jesucristo, pero caemos en la idolatría.
¿Cómo? El apóstol Pablo reconoce la realidad de dioses o ídolos. Cuando leemos 1 Corintios 8, 4 al 7, se nos hace saber acerca de un evento que ocurría en esa ciudad, en la que Pablo hace saber acerca de que los ídolos en sí no son nada. Pero hay personas que hacen cosas para los ídolos, que eso es lo que está mal. Leamos ese pasaje. Por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Okay. Pensemos en esto primeramente. Si voy y hablo con un hindú en este momento y le pregunto cuál es su Dios, ¿cuál puede ser su respuesta? Millones. ¿Ya? Tienen más dioses que yo creo que población, y eso que son bastante gente. Pero yo les pregunto a ellos sobre ese Dios, él va a decir que existe. Para él en su creencia existe. Es lo que está haciendo saber Pablo en este sentido. Hace saber a ustedes en Corinto, sí, hay paganismo y hay un montón de dioses que ellos creen, y sí, hay un montón de dioses y señores, en el sentido de que conocimiento popular hay uno. Pero el cristiano, ¿cuántos debe reconocer? Un solo Dios. ¿Y a quién debe de obedecer? A un solo Dios. Entonces, más adelante recordamos que en estos pasajes se nos hace saber de que si yo voy a un lugar y como una carne, no hay ningún problema. El problema está en que si yo voy a la casa de Jairo y el hermano me dice, no hermano, es que sacrificamos este cabrito para el dios Huachachacha. Y como yo adoro al dios Huachachacha, entonces estamos ofreciendo ese sacrificio. ¿Debo yo de participar en eso? Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Pues si yo entro al hermano, el hermano me ofrece un pedazo de carne, yo que venga, no hay ningún problema. Pero ese es el detalle. Yo no voy a participar de alguien que adora ídolos, estando con él, participando de la idolatría que está participando, si tengo conocimiento que hay idolatría. Eso es lo que trata de hacernos saber ahí. Leamos precisamente unas líneas después en el capítulo 10, versículo 14, ¿qué dice? 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ok, palabras pesadas. ¿Qué involucra huir? Ok, alguien ve una serpiente, hay gente que sé que está medio loca, ve una serpiente y también quiere jugar con ella. Pues yo veo una serpiente, sé que es venenosa, ¿qué voy a hacer? Huir, correr. ¿Qué dice? Huyan de la idolatría, escapen de ella, no se acerquen a eso. Sin embargo, yo voy a un lugar porque tienen imágenes y todo, porque a mí no me afecta, pero estoy metiéndome con esa gente y estoy escuchando ese tipo de cosas y eso me llega a afectar. Entonces, versículos 19 al 21, ¿qué dicen? ¿Qué digo pues? Que ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios les sacrifican, y a ninguno a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Gracias, hermana. ¿Comprendemos lo que está diciendo? Simplemente, si yo no soy amigo de Dios, ¿de quién soy amigo? ¿Verdad? Si somos amigos del mundo, ¿de quién somos amigos? Del diablo. ¿Y enemigos de quién? Ahorita se me escapa, creo que es el 1 Juan, ¿verdad? Que menciona ese pasaje. ¿Verdad? Pero tenemos ese detalle, tenemos esa información de que sabemos si o soy amigo de Dios o soy amigo del diablo. O estoy en la luz o estoy en la oscuridad. Aquí, ¿qué nos hace saber? Si participo de las cosas de los ídolos, estoy quitándole el valor que Dios tiene y se ha ganado. Entonces yo no puedo decir que soy de Dios y estoy participando de esas cosas. Es de ahí que es importante cuando algunos tal vez nos invitan a alguna actividad de alguna denominación, las prácticas que ellos tienen, nosotros no tenemos por qué celebrarlas o estar entre ellos. ¿Ya? Sé que esto quizás cause algún tipo de dilema, porque cuando se da una situación de, por ejemplo, un funeral, y era una persona que era católica, nos invitan a ir a su templo y todo. Al menos en mi caso, yo lo que haría es ir al cementerio después de que hacen toda su ceremonia, porque son cosas que practican que nosotros no creemos, que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, como tal, yo no debo de convivir con ellos en ese momento, pero sin embargo sí iría, por ejemplo, al cementerio ya cuando está el otro proceso de ese funeral.
¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 2 Corintios 6, 16, ¿qué dice? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Y como este lugar es el templo de Dios, por eso es que ustedes no ven imágenes aquí. Es lo que dice ese pasaje. ¿De qué habla ese pasaje? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, ¿Ok? que murió Cristo. ¿Este local es el templo del Dios viviente? ¿Quiénes son? Nosotros, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros que ver con los ídolos? Continúe leyendo, hermana. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ujú. ¿Y el 17? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el mundo, y yo os recibiré. Así que esto confirma más lo que hemos mencionado. Nosotros somos el templo de Dios. Vamos a un lugar en el que se practican cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice? Ni siquiera lo toquen. No toquen lo inmundo. Salgan de allí. No es un lugar en el que nosotros debemos de estar en base a que se practica idolatría. Por duro y feo que suene, es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es una de las obras de la carne según Gálatas 5, 19 al 21? Exacto, idolatría, es la primera palabra en el versículo 20, si mal no me equivoco. Se dan un montón de detalles de qué son obras de la carne, pero la idolatría está en el corazón, si se puede decir, en el puro centro de ellas. Efectivamente lo que dice en Gálatas 5:20, la primera palabra. Entonces, ¿okay? Un montón de cosas que comprendemos que son malas, pero mi idolatría no está tan mala. Ya, yo puedo seguir idolatrando. No, está en esa lista. No puedo seguir en eso. Pues bien, Dios es claro en ambos pactos con respecto a la idolatría. Vamos a ver el problema presente. Vamos a ver 3 áreas que demuestran que quizás sin saber estamos participando de idolatría. El problema de la idolatría es tan real hoy en día como lo fue todo lo que hemos venido estudiando. Leamos Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El escritor está haciendo una comparativa de que la avaricia en sí es una forma de idolatría. Es algo importante. Hermanos Luis y Jairo, que son los que se han encargado de limpiar el monte acá, se encuentran una maleza, ¿qué hacen con ella? La dejan ahí para que siga creciendo, dañando el resto de lo que está bueno. ¿Qué hacen con ella? La arrancan nada más por encimita. ¿Qué harían? La arrancan de raíz, ¿para qué? Para que no vive más. Haced morir. Eso es lo que está haciéndonos saber el apóstol en este caso. Nos hace saber, démosle muerte, saquemos de raíz todas esas cosas que nos pudren. Todas esas cosas son terrenales. ¿Algo de lo que está en esta tierra nos llevamos para el cielo? No, ¿verdad? Avaricia, que es idolatría. ¿Hay posibilidad de que algunos de nosotros seamos avaros o avariciosos? ¿Nos ha pasado? Bastante, ¿verdad? ¿Y por qué nos está diciendo el apóstol que la avaricia es idolatría? Alguien que se abra un poco y nos explique. ¿Por qué creen que el apóstol dice la avaricia es idolatría? Porque le están dando mucha importancia al dinero. Muchas veces estamos tan encerrados en que necesitamos pagar esta cuenta, necesitamos comprar esto, que lo único que decimos es necesito dinero, quiero dinero, ay, ¿cuándo me den el dinero? Solamente en nuestra mente está, es lo primordial. Precisamente, es primordial el dinero porque sin él no compramos lo que deseamos, que ese es el detalle. La avaricia está en ese deseo. El idioma español nos dice que avaricia es ese afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Damas, ¿cuántos pares de zapatos tienen ustedes? Vamos a tomar la palabra de la hermana, dice que 1. Ahora bien, ya para quitarles el peso de encima, caballeros, ¿cuántos pares de zapatos creen ustedes que necesita su esposa? 1 o 2. Pero ¿cuántos quieren ellas? ¿Ah? No vamos a dejar que el recién casado se hunda solo en esto, ¿verdad? Pero ¿cuántos zapatos puede tener una dama? ¿Cuántos vestidos?
¿verdad? ¿Realmente necesitan tanta ropa? Hermano, yo tengo como 3 sacos, creo que es lo que tengo. Y eso los intercambio entre la semana, que se habrán dado cuenta que es el mismo, no sé. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente, no, yo necesito un saco distinto para cada domingo. Porque tengo que verme bien, porque tengo que estar presentable, porque tengo que ser la imagen de la congregación. No. Al contrario, más bien, tratando de estar y que lo más humilde posible es lo que Dios espera de nosotros. Ya, vivir con lo que tengamos. ¿Qué hacía Pablo? Contento con lo que hay. Tengo mucho, tengo poco. En ese momento debo estar contento con lo que haya, ¿verdad? Pero avaricia involucra eso. Dios nos da métodos para combatir la avaricia. Recordemos lo que pasaba con la parábola de este hombre rico en Lucas 12, 16 al 21. Leámoslos. Lucas 12, 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo donde almacenar mi cosecha? Entonces dijo, esto haré, derribaré mi granero y edificaré otro más grande, y allá almacenaré todo mi grano y mi hiel. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí, y no es rico para sí. Okay. Del estudio entre semana, ¿qué significa la palabra necio? Tonto, estúpido, bruto, que suenan ofensivos, ¿verdad? En nuestro idioma, en español, pero es lo que quiere decir. Esta persona ha guardado tantas cosas, pero el mismo Dios le hace saber, mañana ya no estás aquí, ¿de qué te sirve? Algunos de nosotros queremos tener y tener y tener y tener, ¿y qué? Ya, no hay problema en tener cosas. Y recordamos, el amor al dinero no es, bueno, por ejemplo, el dinero no es el problema. El amor al dinero, que es la palabra precisamente avaricia en sí, ese es el problema. Yo quiero tantas cosas y compro tantas cosas, pero después no puedo ni ponérmelas. Ahí tenemos de ejemplo a mi hijo. Tiene un par de meses trabajando, pues ya no sé cuántos pares de zapatillas ha comprado. ¿Las ha usado? Sí. Pero mañana, si se muere, ¿qué pasa con esas zapatillas? Su zapato es muy grande para mí. No me cabe, no me sirve. Y ya están usadas, yo no voy a poner algo lleno de moho o de hongos, ¿verdad? Pero ese es el detalle. ¿En qué estoy invirtiendo ese dinero? La avaricia, ese es el gran problema. Yo quiero y quiero y quiero. Alguna persona tal vez compra un carrito bien sencillo, bien, no, ahora necesito algo más grande. Y ya cuando consigo el carro más grande, ¿qué voy? Por uno más grande. Entonces, ¿cae o no cae tristemente el cristiano en idolatría cuando practica la avaricia? Sí ocurre. Recordamos que Jesucristo nos dice acerca de que hay un lugar donde debemos tener nuestros tesoros. ¿Dónde es? Aquí. Allá es donde tengo que acumular todo lo que tengo. Nada de lo que tengo aquí me llevo. Este traje tal vez le quedará a alguien cuando me muera. En sí, yo creo que este traje era de un hermano que su esposa lo llevó a la escuela y de casualidad el único que tenía esta talla era yo. Así que fue una bendición para mí. ¿Pues ese hermano se pudo llevar esto con él al cielo? No. Me quedó a mí. ¿Yo me lo puedo llevar conmigo al cielo? No. Le quedará a alguien igual de gordo que yo. Pero tenemos ese punto, que Jesucristo nos hace lo que hemos de acumular, es lo que va para el cielo. Lo que está en esta tierra va y viene. Pues bien, el otro problema presente con respecto a la idolatría que nos afecta, aunque no lo aceptemos, es el ego. Ego en griego es yo. Y el diccionario de la Real Academia Española dice que es exceso de autoestima. Leamos Mateo 22:39. ¿Qué dice Mateo 22:39? Antes de eso se le había hecho una pregunta a Jesucristo y él respondió que el primero más grande mandamiento es amar a Dios con toda nuestra fuerza, corazón, alma, mente. Jesucristo responde eso. El primer y más importante mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo es igual de importante, menciona. Y es lo que leemos en Mateo 22:39. ¿Qué dice? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿Dios nos está mandando a amarnos a nosotros mismos, sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar a alguien más? Ya, algo que yo quiero bueno que me ocurra a mí, recordamos la ley de la regla de oro, Mateo 7:12. Si lo que yo quiero que bueno pase conmigo, yo tengo que hacerlo por los demás. Tengo que tener ese pensamiento. Entonces, ciertamente, yo tengo que amarme a mí mismo. ¿Dónde está el problema del ego? Es cuando se llega al abuso. Leamos Filipenses 3:18 y 19. Filipenses 3:18 y 19.
Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Ok? Cuyo Dios es el vientre. ¿Qué es lo que quiere decir eso? El Dios para este tipo de hombres es ¿qué hay para mí? Si es bueno para mí, venga. Si no, no quiero saber nada de eso. Tiene que ser algo que me dé beneficio a mí. Tiene que ser algo que me haga importante a mí. Ese es el problema del ego. Ese exceso de autoestima de que yo soy mejor que los demás. Ese exceso de autoestima de que, bueno, yo sé que mi hermano está en dificultad, pero yo tengo más dificultad que él. Ya. Yo no voy a ayudar a ese hermano porque yo tengo más necesidad de ayuda que él. Pero Dios, ¿qué nos dice? Recordamos, todo en común. ¿Va? La iglesia en el principio tenía todo en común. Vendían todo, lo ponían para el orden de todos y se repartía de acuerdo a la necesidad de cada uno. Entonces sí, yo tengo necesidad, pues ese hermano también necesidad, y si yo puedo ayudar, mañana tal vez me ayuden a mí. Pero vemos que hay un gran problema de que mi, o como suele decir mi suegro en sus clases, el yo. ¿Verdad? Es algo que suele decir mi suegro en sus clases. Pero vemos que el autoestima o el ego es algo problema porque se preocupan tanto de sí mismos que se desconectan de los demás. Sí, yo vine y me congregué, pero yo no estoy prestando atención al culto. No me interesa saber nada de lo que está pasando en el servicio porque necesito tomarme un selfie. Ya, porque selfie, recordamos ese término, es algo de egoísta. Ya, necesito una foto mía de que hermana, ¿prestó atención a la clase? Sí, usted habló de, no, es que, hermana, yo vi que usted puso una foto a esa hora. Sí. ¿A quién le están dando la idolatría en ese momento? A sí mismos. ¿Cómo pueden adorar a Dios cuando ellos son más importantes? Pues bien, el tercero, ya casi terminando en esta clase, tiene que ver con la religiosidad. Ser muy religioso. Religioso se define como alguien que profesa una religión y practica sus normas y preceptos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tratamos de hacer ver con esto? Si hacemos lo que Dios pide, ¿estamos bien o estamos mal? Si hacemos más de lo que Dios pide y vamos en contra de lo que Él pide, estamos mal. Entonces, en una religión puede ser que yo estoy practicando muchas cosas que yo pienso que son buenas, pero no son buenas ante los ojos de Dios. Dios es y debe ser el punto focal. Juan 4:24, Dios es espíritu y aquellos que le adoran, ¿alguien que termine el pasaje? En espíritu y en verdad es opcional que le adoren. Es necesario. Entonces, cuando yo adoro a Dios, tengo que hacerlo de la manera que a Él le agrada. No la manera de que me agrada a mí, o la manera de que le agrada al pastor, o que le agrada al sacerdote, o que le agrada a la tradición de mi familia. La religiosidad es un gran problema de idolatría, porque estoy siguiendo una religión necesariamente, pero no estoy siguiendo al que debería ser la razón de esa religión. En Atenas, recordamos cuando hablamos de eso, en Hechos 17, ¿eran paganos o no eran paganos? Tenían multitud de dioses. Pablo llega a ese lugar y ¿qué es lo que encuentra? Un altar. ¿Y en altar qué dice? El Dios no conocido. Tenían religión, estaban adorando, pero adoraban algo que ni siquiera sabían qué era. Nosotros sabemos a quién estamos adorando y por tanto debemos de adorarle de la manera que a él le gusta. Pero puede haber mucha gente religiosa sin pizca de conocimiento de Dios. Entonces, hay una religión en la que no hay Dios. Suena extraño, pero ocurre. Algunos piensan que adorar a Dios, pero solamente participan de un culto voluntario. Ahora bien, cada uno de nosotros está por nuestra propia voluntad aquí, pero cuando leemos Colosenses 3:23, necesitamos comprender que es la persona busca adorar de la manera que a ella le gusta. Es lo que se está oponiendo Pablo a la carta que envía a los hermanos allá en Colosenses. ¿Qué dice Colosenses 3:23? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Perdón, era 2:23. Sí, yo me equivoqué, era 2:23, perdonen. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ok, y vuelvo y repito, no se trata que la tenga contra ellos, porque mi familia forma parte de ellos. Pero ahí menciona algo acerca del duro trato del cuerpo. ¿Alguno conoce eso? Por mi culpa,
por mi gran culpa. Se azotan pensando que están haciendo algo religioso. Pero, ay, por mi culpa, le fui infiel a mi esposa. Esta noche estoy con mi amante. ¿Hay realmente religión? ¿Hay realmente adoración? ¿Hay fe en lo que están haciendo? No. Pero es que yo fui y me dijo que dijera tantas religiones de esta, bueno, tantas oraciones de esta, tantas oraciones de esta otra, y que dé cierta cantidad en la ofrenda y todo va a estar bien. Hay fe en eso. La persona cree en eso, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces vemos que están ese tipo de problemas. Finalmente buscan satisfacer los deseos del hombre en lugar de la voluntad de Dios. Los famosos santos. ¿La Biblia a quién se refiere por santo? Separados. ¿Separados de qué? Del mundo. ¿Para qué? Para consagración, para servicio a Dios. Cada persona que obedece el Evangelio llega a ser un santo. Pero nuestros amigos católicos tienen gran cantidad de santos. Y en estos días leí a alguien que puso algo de que mi padre, el padre de los estudiantes. ¿Saben a quién se refieren con eso? Creo que era alemán, así que la versión en español del nombre es Juan Bosco, a quien conocemos como Don Bosco. Hay colegios que se llaman Don Bosco y que están inspirados en él. Pero Don Bosco para los católicos lo definen como el padre, maestro y amigo de los jóvenes. Era un sacerdote. ¿Cómo podía ser padre en primer lugar? Pudo darse un gran ejemplo para ellos, pero realmente era alguien que yo puedo decir, voy a orarle a Don Bosco para que mi hijo tenga buenas calificaciones en la escuela. Pero muchos de ellos lo hacen. Tienen su propia catedral, tienen su propio culto, tienen su propio día para dedicárselo a él. ¿Ok? Yo escucho mucho de Santa Librada, pero no sabía nada de Santa Librada. Sé que hay incluso un barrio en Panamá que se llama así, pero es una santa también entre los católicos. Y no me acuerdo ni de dónde es. Bueno, pues aquí en Panamá, en Los Santos, pero incluso el nombre creo que era como de Suiza o algo así. Pero Librada es la patrona de las mujeres mal casadas. Entonces, de acuerdo a esa información, una mujer que está en un matrimonio y está malo y que, Librada, ayúdame que mi esposo se cambie. O Librada, ayúdame a librarme de mi esposo. No sé. Pero sabemos que hacen este tipo de oraciones en base a lo que esa religión les enseña. Pero la Biblia claramente nos dice que entre Dios y el hombre hay un solo mediador. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo. ¿Verdad? Martín de Porres. Y me acuerdo porque cuando íbamos en San Miguelito, hay una escuela que se llama así. San Martín de Porres, el primer santo mulato, tengo entendido que en la historia. El santo de la escoba también es lo que más lo que estuve leyendo. Pues el patrón de los enfermos. Entonces, de acuerdo a lo que se enseña en esta religión, en esta religiosidad, yo debería orarle a San Martín de Porres que me quite la diabetes. En base a lo que hacen, y probablemente muchos de ellos hacen eso porque es lo que se les ha enseñado. Pero estamos viendo, no es correcto. Finalmente, lo encontré recientemente. ¿Alguien ha escuchado de Isidoro de Sevilla? Yo creo que ni los católicos se acuerdan mucho de él. Pero Isidoro de Sevilla en el 2001 fue declarado el santo patrono del Internet por Juan Pablo II. Así que cuando se les cae la data, hay que orarle a Isidoro de Sevilla. Cuando queremos que nos suban la velocidad del Internet, hay que orarle a Isidoro de Sevilla. Y suena gracioso, hermanos, y discúlpenme, pero es lo que creen. Esta información la saqué del sitio web catholic.net o católico.net. Y dice, entre esa parte de la información, parte de la oración que recomiendan hacer, dice, te rogamos que por intercesión, Dios, te rogamos por intercesión de San Isidoro de Sevilla, obispo y doctor de la iglesia, hagas que durante nuestra navegación en Internet nos dirijamos a lo que te es grato. Y tratemos con caridad y paciencia a todos los que encontremos conectados. O sea, yo tengo que decirle a un hombre que existió hace casi 1400 años que me ayude a que yo use el Internet bien. Pero es parte de su religión. Y sé que es molesto y algunos tal vez tienen familia que se sentirá dolida por lo que estamos diciendo, pero no es religión, no es algo correcto. Es algo que necesitamos aclarar porque la Biblia es clara. Dios espera que los que le adoren en espíritu y en verdad, y el único intermediario o mediador es Jesucristo. No hay nadie más. Aquí podemos orar unos por otros, pero estamos orándole a Dios. No es que, hermano malo, ore usted por mi papá para que mi papá se cure del cáncer mañana. Yo no tengo ese poder. Podemos orar por su papá para que Dios le ayude, pero yo o cualquier persona que predique o cualquier hermano de la congregación no obtiene el poder de decir, mi palabra fue la que sanó a esa persona. Y es la parte que necesitamos comprender de que
la adoración es importante. Para ir terminando, hermanos, el real obstáculo para la adoración verdadera a Dios son los ídolos. Ponemos el dinero de primero, nos ponemos nosotros de primero, o ponemos a nuestra religión y lo que practicamos en ella de primero. Cada una de esas cosas nos está alejando del Dios verdadero al que debemos de adorar. Los ídolos o dioses tienen un gran atractivo, no dicen nada. Conocemos a esas personas cuando hemos ido a evangelizar que tienen una estatua de una virgen, o lo que ellos se imaginan es la virgen, afuera de su casa. Pero es muy bonito, yo le puedo decir cualquier cosa, yo no me voy a responder, está hecha de concreto. Aquellos que recuerdo en mi casa tenían una imagen de un señor con el pecho abierto y el corazón latiendo. El Sagrado Corazón de Jesús, recuerdo que le llamaban. ¿Pero qué hace eso? Fue hecho con las manos del hombre, no dice nada. Son tan suaves y débiles como quien los crea. Porque ese es el problema, le ponemos tanta fe a ese aparato que no sirve, que al que realmente sirve no le estamos dando la atención debida. Son amigables, ¿verdad? Son de esos que, bueno, ese Dios se maneja de la manera que a mí me gusta. Por eso es amigo mío. Los verdaderos adoradores debemos poner a Dios en primer lugar en nuestros corazones y vidas. Y es por eso que es tan importante el estudio que estamos haciendo en esta hora, para poder comprender efectivamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. Quienes adoran al Dios verdadero no tienen necesidad de buscar o seguir a otros dioses. Ya. Sí, hay necesidades, pero yo no puedo estar esclavizado del dinero. Ah, bueno, yo quería comprarme un tele de 80 pulgadas, pero me alcanzó para uno de 20. Bueno, Dios me bendijo con poder tener para ese de 20. Es lo que debo pensar. Ah, bueno, es que había un trabajo que hacer, pues se lo asignaron a alguien más, otro día será para mí. Ah, no, yo soy el mejor en la empresa, ahora renuncio porque no me dieron el trabajo. Vemos todo ese tipo de cosas y podemos comprenderla por qué es importante que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, como a Él le gusta. ¿Alguna pregunta adicional, algún comentario? Pues bien, tenemos cerca de 10 minutos. ¿Sí, Javier? Usted dijo de que, bueno, nada más tocaste 3, pero creo que en Tesalonicenses por ejemplo, que el mismo Pablo dice que idolatría es cualquier cosa que tome el lugar de Dios. O sea, que tu trabajo puede estar cometiendo idolatría, en relaciones personales puede estar cometiendo idolatría, todo lo que toma el lugar de Dios Por eso, incluye en la adoración. claro que sí, efectivamente. Por eso, el trabajo, como mencionó la hermana, trabajo tanto para tener esto. Las relaciones personales, bueno, es que si yo no le oye esto a esa persona porque ella está centrada en sí misma, que sería el ego de ella, entonces me va a dejar. Entonces, vemos que caen dentro de esas categorías también, pero efectivamente, idolatría tiene que ver con todo aquello que pongo por encima de Dios. Y el cristiano tiene que tener a Dios siempre primero en todo. Pero gracias, Javier. ¿Alguien más? ¿Ven? Tenemos cerca de 10 minutos de receso, hermanos. Igual quedó un poco de desayuno ahí atrás para los que deseen participar de él. Y volvemos para el servicio de oración en 10 minutos. Dios les bendiga ricamente.